Bienvenidos a Palabra Abierta. Hoy me adentro en el ingenio y la profundidad de G.K. Chesterton con su relato Las estrellas fugaces. Antes de comenzar, quiero dedicar esta lectura a los miembros de mi canal. Gracias por su invaluable apoyo, que me permite seguir rescatando estas joyas de la literatura universal. Escuchemos con atención. El delito más hermoso que he cometido, dijo Flambeau en su edificante vejez, fue también, por extraña coincidencia, el último. Aconteció en Navidad. Como artista siempre he intentado adaptar los delitos a la estación o a los paisajes en los que me encontraba, escogiendo una terraza o un jardín para una catástrofe, como si fueran para un grupo escultórico. Y así a los caballeros había que estafarlos en grandes salones revestidos de roble, mientras que a los judíos había que dejarlos sin un penique entre las luces y los biombos del café Richer. En Inglaterra, si quisiese desposeer a un deán de sus riquezas, lo cual no es tan fácil como parece, me gustaría enmarcarlo para aclararme entre los verdes campos y las torres grises de una ciudad catedralicia. De forma similar en Francia, cuando le sacaba dinero a un campesino rico y taimado, cosa prácticamente imposible, me agradaba la idea de ver su indignada cabeza ante una línea de álamos recortados y esas solemnes llanuras de las Galias sobre las que se eleva el poderoso espíritu de Millet. Pues bien, mi último delito fue un delito navideño, un risueño y acogedor delito de clase media inglesa, un delito de Charles Dickens. Lo llevé a cabo en una antigua casa de clase media de Putney, una casa frente a una curva de un paseo de coches, con un establo, el nombre en las verjas y una araucaria. Ya basta si conocen al tipo. Realmente creo que hice una imitación hábil y literaria del estilo de Dickens. Es una lástima que me arrepintiese la misma noche. Flambeau procedió entonces a contar la historia desde dentro, e incluso desde dentro resultaba extraña. Vista desde fuera parecía totalmente incomprensible, y es desde fuera desde donde la estudia el ajeno. Según este punto de vista, se puede decir que el drama empezó cuando la puerta principal de la casa del establo se abrió al jardín de la araucaria y salió una joven con una hogaza de pan para dar de comer a los pájaros la tarde del 26 de diciembre. Tenía una cara bonita y ojos pardos y valientes, pero su figura resultaba indiscernible, pues iba tan envuelta en pieles marrones que era difícil distinguir la piel del pelo. De no ser por el atractivo rostro, habría pasado por un osito retozón. La tarde invernal enrojecía anunciando la noche, y una luz color rubí rodaba por los arriates sin flores, llenándolos con los fantasmas de las rosas muertas. El establo se encontraba en un lado de la casa, y en el otro, un pasadizo o claustro de laureles conducía al jardín trasero más extenso. La joven, tras esparcir migas para los pájaros, por una cuarta o quinta vez ese día, pues el perro se las comía, se deslizó sin obstáculos por la avenida de Laureles hasta una reluciente plantación de árboles de hoja perenne. Allí profirió una exclamación de sorpresa, real o convencional, al mirar el alto muro del jardín, sobre el que se encaramaba fantásticamente una figura en cierto modo también fantástica. «Oh, no salte, señor Crook», advirtió con alarma. «Es demasiado alto». El individuo que cabalgaba sobre el muro como un caballo aéreo era un joven alto, anguloso y moreno, con el cabello erizado como un cepillo, rasgos inteligentes e incluso distinguidos, pero una tez cetrina y casi extranjera. Subrayaba este hecho el que usase una corbata agresivamente roja, la única parte de su atuendo que parecía importarle. Tal vez fue un símbolo. No hizo caso del asustado ruego de la joven, sino que se precipitó al suelo como un saltamontes, aunque podía haberse roto las piernas. «Creo que tengo madera de ladrón», dijo tranquilamente, «y sin duda lo habría sido si no fuera porque nací en esa bonita casa de al lado. De todas formas, no veo nada malo en ello». «¿Cómo puede decir semejante cosa?», se quejó ella. «En fin», repuso el joven, «si ha nacido usted en el lado equivocado del muro, no me parece grave saltarlo». «Nunca sé qué va a hacer o a decir», repuso la chica. «Tampoco yo suelo saberlo», replicó el señor Crook, «pero ahora ya estoy en el lado correcto del muro». «¿Y cuál es el lado correcto del muro?», preguntó la joven con una sonrisa. «Aquel en el que usted se encuentra», respondió el joven que se llamaba Crook.
Cuando caminaban entre los laureles en dirección al jardín delantero, una bocina sonó 3 veces, acercándose cada vez más, y un automóvil de espléndida velocidad, gran elegancia y color verde pálido, frenó ante la puerta principal como un pájaro y permaneció vibrando. «Vaya, vaya», dijo el joven de la corbata roja. «Aquí llega alguien nacido en el lado correcto. Señorita Adams, no sabía que Papá Noel fuese tan moderno. Oh, es mi padrino Sir Leopold Fisher. Siempre viene el 26 de diciembre». Luego, tras una pausa inocente que inconscientemente delató cierta falta de entusiasmo, Rudy Adams añadió: «Es muy bueno». John Crook, periodista, había oído hablar de aquel eminente magnate de la City, y no era culpa suya que el magnate de la City no hubiese oído hablar de él, pues en ciertos artículos de El Clarín o La Nueva Era, Sir Leopold había sido tratado con rigor. Pero no dijo nada y observó sonriente la descarga del automóvil, un proceso bastante largo. Un chofer alto y pulcro de verde salió de la parte delantera, y un sirviente bajo y pulcro de gris salió de la trasera, y entre ambos depositaron a Sir Leopold en la puerta y empezaron a desenvolverlo, como si fuera un paquete muy bien protegido. Mantas suficientes para llenar un bazar, pieles de todos los animales del bosque y bufandas de todos los colores del arco iris se desenvolvieron una a una hasta que dejaron al descubierto algo parecido a una forma humana, la forma de un anciano caballero afable, aunque de aspecto extranjero, con una barba gris de chivo y una sonrisa radiante que frotaba sus enormes guantes de piel. Mucho antes de que tal revelación fuese completa, las 2 grandes puertas del porche se abrieron de par en par y el coronel Adams, padre de la joven envuelta en pieles, salió en persona para recibir a su eminente invitado. El coronel Adams era un hombre alto, bronceado y muy silencioso, que llevaba un bonete rojo parecido a un fez que le daba aspecto de sirdar inglés o de bajá de Egipto. Lo acompañaba su cuñado, recién llegado de Canadá, un joven hacendado corpulento de talante optimista y barba amarilla que se llamaba James Blount. Y también se hallaba con él la figura más insignificante del sacerdote de la Iglesia Católica del vecindario. La difunta esposa del coronel era católica, y sus hijos, como suele ocurrir en tales casos, habían sido educados en la fe de su madre. Todo resultaba mediocre en el cura, incluso su nombre, Brown, aunque el coronel siempre había disfrutado de su compañía y solía invitarlo a reuniones familiares. En el gran vestíbulo de entrada de la casa había sitio suficiente para que Sir Leopold se despojase de sus envoltorios. El porche y el vestíbulo eran desproporcionadamente grandes en relación con la casa y formaban, por así decirlo, una amplia habitación con la puerta principal en un extremo y el fondo de la escalera en el otro. El proceso se contempló delante de la enorme chimenea del vestíbulo sobre la que colgaba la espada del coronel, y los que allí se encontraban, incluido el saturnino Crook, fueron presentados a Sir Leopold Fisher. El venerable financiero, sin embargo, siguió luchando con partes de su bien guarnecido atuendo hasta que, al fin, sacó de un bolsillo interior del frac una caja oval negra que, según explicó en tono radiante, era el regalo de Navidad de su ahijada. Con una vanagloria natural que tenía algo de conmovedora, les enseñó la caja, la abrió con un toque y casi los cegó. Fue como si ante los ojos de los presentes brotase una fuente de cristal. Sobre un nido de terciopelo naranja descansaba algo parecido a 3 huevos, 3 diamantes blancos y vívidos que encendían al aire que los rodeaba. Fisher permaneció sonriendo con benevolencia y absorbiendo el asombro y éxtasis de la muchacha, la sonrisa de admiración y los bruscos agradecimientos del coronel, la sorpresa de todo el grupo. «Ahora los voy a guardar, querida», dijo Fisher metiendo la caja en los faldones del frac. «He tenido que traerlos con cuidado. Son los 3 grandes diamantes africanos llamados las estrellas fugaces, porque han sido robados muchas veces. Todos los criminales le siguen la pista, y hasta los hombres más rústicos de las calles y los hoteles se sienten atraídos por ellos. Pude haberlos perdido en el camino hacia aquí, no hubiera sido raro. Al contrario, muy natural, diría yo», gruñó el hombre de la corbata roja. «Por mi parte, no reprocharía a nadie que se los llevase. Si piden pan y ni siquiera les dan una piedra, me parece bien que se lleven la piedra por su cuenta.
No le tolero que hable así, repuso la chica iluminada por un curioso resplandor. Habla de esa forma desde que se ha convertido en un horrible como se llame. Ya sabe a qué me refiero. ¿Cómo se le llama a un hombre que desea abrazar al desollinador? Un santo, respondió el padre Brown. Creo, intervino Sir Leopold con una sonrisa altanera, que Ruby se refiere a un socialista. Un radical no es un hombre que vive de raíces, observó Crook con cierta impaciencia, y un conservador no hace alusión al que toma jamón en conserva. Les aseguro que un socialista tampoco es alguien que pretende hacer sociedad con los desollinadores, sino una persona que quiere que todas las chimeneas se limpien y que a todos los desollinadores se les pague por hacerlo, pero que no le permite a uno, puntualizó el cura en voz baja, ser dueño de su propio hollín. Crook lo miró con interés y cierto respeto. ¿Querría alguien ser dueño del hollín?, preguntó. Tal vez, respondió Brown en tono especulativo. He oído que los jardineros lo utilizan, y en una ocasión en que no acudió el prestidigitador, hice felices a 6 niños en Navidad, solo a base de hollín aplicado externamente. —¡Espléndido! —exclamó Ruby. —Me encantaría que lo hiciera con los presentes. El bullicioso canadiense, el señor Blount, elevó su voz para apoyar la sugerencia, y el atónito financiero la suya, con considerable desaprobación, cuando alguien llamó a la doble puerta principal. El sacerdote la abrió y quedaron de nuevo ante el jardín con sus árboles de hoja perenne, la araucaria y todo lo demás envuelto en penumbra bajo un soberbio crepúsculo violeta. El escenario enmarcado entre colores y aires pintorescos, como el decorado de una obra teatral, hizo que olvidasen durante un momento a la insignificante figura que se encontraba en la puerta. Llevaba un abrigo raído y cubierto de polvo. Se trataba, sin duda, de un vulgar mensajero. —¿Alguno de ustedes es el señor Blount? —preguntó y tendió una carta con gesto dubitativo. El señor Blount se asustó y reprimió un grito de asentimiento. Rompió el sobre con evidente asombro y leyó la carta. Su rostro se nubló ligeramente. Luego se aclaró y se volvió hacia su cuñado y anfitrión. —Coronel, lamento crear molestias —dijo con las risueñas convenciones coloniales—, pero ¿le importaría si un viejo conocido viene a verme esta noche por una cuestión de negocios? Se trata en realidad de Florian, el famoso acróbata y actor cómico francés. Lo conocí hace años en el oeste. Es franco-canadiense de nacimiento y al parecer tiene un negocio que ofrecerme, aunque no se me ocurre cuál pueda ser. —Claro, claro —repuso el coronel sin importancia—. Querido amigo, cualquier amigo suyo, sin duda, será todo un personaje. Se tiznará la cara si se refiere a eso —dijo Blount riéndose. Será capaz de tiznarnos a todos. No me importa, no soy refinado. Me gustan las alegres pantomimas antiguas en las que un hombre se sienta sobre su sombrero de copa. Sobre el mío no, por favor —precisó Sir Leopold Fisher con dignidad. Bueno —dijo Crewe con desenfado—, no discutamos. Hay bromas peores que sentarse sobre un sombrero de copa. El rechazo al joven de la corbata roja, nacido de sus depredadoras opiniones y su evidente intimidad con su bonita ahijada, condujo a Fisher a hablar en un tono sarcástico y magistral. No hay duda de que ha encontrado usted algo mucho peor que sentarse en un sombrero de copa. ¿Qué es? Díganos. —¿Que un sombrero de copa se siente sobre usted, por ejemplo? —repuso el socialista. Vamos —exclamó el hacendado canadiense con su bárbara benevolencia—. No estropeemos una alegre velada. Hagamos algo por los demás esta noche. Nada de tiznar caras ni de sentarse encima de los sombreros, si eso no les gusta, pero algo parecido. ¿Por qué no organizamos una verdadera pantomima inglesa con el payaso, Colombina y todo lo demás? Vi una cuando abandoné Inglaterra a los 12 años y se me ha quedado grabada a fuego desde entonces. No volví hasta el año pasado y me encontré con que la costumbre se había extinguido. No hay más que un montón de llorosas obras fantásticas. Quiero un atizador al rojo vivo y un policía convertido en salchichas, y me dan princesas que moralizan a la luz de la luna, pájaros azules y cosas por el estilo. Barba Azul está más en mi línea, y cuando más me gusta es cuando se transforma en pantaleón. Soy firme partidario de convertir a un policía en salchichas, afirmó John Crook. Es una definición mejor de socialismo que otras hechas recientemente, pero seguro que la puesta en escena resulta complicada. En absoluto, replicó Bloom arrebatado. Una arlequinada es lo más rápido que podemos hacer por 2 razones. Primero, porque se pueden hacer bromas hasta cierto punto. Y segundo, porque todos los objetos se encuentran en casa. Mesas, toalleros, cestos de colada y cosas por el estilo. Es cierto,
admitió Crook, que asintió y empezó a dar vueltas. Pero me temo que no puedo utilizar uniforme de policía. No he matado a ninguno últimamente. Blunt frunció el entrecejo pensativo y luego se dio un palmetazo en el muslo. «Sí que podemos», exclamó. «Tengo aquí la dirección de Florian y él conoce a todos los modistos de Londres. Lo telefonearé para que traiga un traje de policía cuando venga». Y se alejó en busca del teléfono. «Oh, es estupendo, padrino», gritó Ruby casi bailando. «Seré Colombina y usted será Pantaleón». El millonario se enderezó con una especie de solemnidad pagana. «Querida, creo que debes buscar a otro para que haga de Pantaleón», sugirió. «Yo seré Pantaleón si quieres», dijo el coronel Adams, que se quitó el cigarro de la boca y habló por primera y última vez. «Merece usted una estatua», afirmó el canadiense cuando regresó radiante de hablar por teléfono. «Bueno, ya estamos todos equipados. El señor Crook será el payaso. Como es periodista, conoce los chistes más viejos. Yo puedo hacer de Arlequín, para lo cual solo se necesitan piernas largas y dar saltos. Mi amigo Florian me ha dicho que traerá el disfraz de policía y se cambiará por el camino. Podemos hacer la representación en este mismo vestíbulo, con el público sentado en esas amplias escaleras de enfrente, una fila detrás de otra. Las puertas principales servirán de fondo de decorado, bien sea abiertas o cerradas. Cerradas se ve un interior inglés, abiertas un jardín iluminado por la luz de la luna, todo como por arte de magia». Y sacando un oportuno pedazo de tiza de billar del bolsillo, atravesó el suelo del vestíbulo a medio camino entre la puerta principal y la escalera para marcar la línea de las candilejas. Fue un misterio cómo se las arreglaron para montar semejante majadería en tan poco tiempo, pero lo hicieron con esa mezcla de inquietud y laboriosidad que existe cuando hay juventud en una casa, y aquella noche había juventud en la casa, aunque nadie podía precisar las dos caras y corazones de los que brotaba. Como suele suceder, el invento fue a más, a pesar de la insulsez de las convenciones burguesas que lo habían creado. Colombina estaba encantadora con una extraordinaria falda que se parecía curiosamente a la gran pantalla de la lámpara del salón. El payaso y Pantaleón se blanquearon con harina de la cocina y se pintaron de rojo con algo que les proporcionó una persona del servicio que se mantuvo en el anonimato, como los verdaderos benefactores cristianos. A Arlequín, envuelto en el papel de plata de las cajas de cigarros, costó trabajo convencerlo para que no rompiese los antiguos candelabros de araña victorianos y se cubriese con cristales resplandecientes. Y así lo habría hecho si no hubiera desenterrado Ruby unas antiguas joyas de pantomima de fantasía que había lucido en un baile de disfraces al que acudió vestida de reina de diamantes. Su tío, James Blount, estaba casi fuera de sí de emoción. Parecía un colegial. De forma inesperada le puso una cabeza de burro de papel al padre Brown, que lo aguantó pacientemente, e incluso encontró la forma de mover las orejas. Y a punto estuvo de poner el rabo de burro de papel en los faldones del frac Sir Leopold Fisher, que arrugó el ceño. «El tío hace el ridículo», le dijo Ruby a Crook, sobre cuyos hombros había colocado la chica una ristra de salchichas. «¿Por qué se pone así?» «Es el Arlequín de Colombina», respondió Crook. «Yo solo soy el payaso que cuenta los viejos chistes». «Ojalá fuera usted Arlequín», dijo Ruby y dejó la ristra de salchichas colgando. El padre Brown, aunque conocía todos los detalles de detrás del telón e incluso se había ganado el aplauso al transformar una almohada en un bebé de pantomima, dio la vuelta y se sentó entre el público con la solemne expectación de un niño en su primera función matinal. Había pocos espectadores, parientes, 1 o 2 amigos y la servidumbre. Sir Leopold se sentó en el sillón principal. Su figura llena y aún revuelta en pieles impedía en gran parte la visión del pequeño clérigo sentado detrás de él, pero las autoridades artísticas nunca dijeron si el clérigo había perdido gran cosa. La pantomima resultó completamente caótica, pero no deslenable. Se desarrolló en un arrebato de improvisación, producido sobre todo por Crook el payaso. Era un tipo inteligente, y esa noche se sentía inspirado con una especie de omnisciencia salvaje, una locura más sabia que el mundo, esa que experimenta un hombre joven cuando ha visto durante un segundo una expresión particular en una cara particular. Se suponía que debía actuar como payaso, pero lo estaba haciendo casi todo él, ser el propio autor, si es que se podía hablar de autor, el apuntador, el decorador y sobre todo la orquesta. En bruscos intervalos de la atroz representación se abalanzaba disfrazado sobre el piano y aporreaba melodías populares absurdas y apropiadas para la ocasión.
El clímax de aquello, como todo lo demás, fue el momento en el que las puertas del fondo del escenario se abrieron de golpe y dejaron ver el encantador jardín bañado por la luna y, de forma más relevante, el famoso invitado profesional, el gran Florian, disfrazado de policía. El payaso, al piano, tocó el coro de los policías de Los Piratas de Penzance, pero lo apagaron los ensordecedores aplausos, pues cada gesto del gran actor cómico era una admirable, aunque contenida versión de la actitud y porte de un policía. Arlequín saltó sobre él y lo golpeó en el casco. El pianista tocó «¿Dónde conseguiste ese sombrero?», y el guardia puso una cara de asombro muy bien simulada hasta que el retozón Arlequín volvió a pegarle, mientras el pianista esbozó unos compases de «y encima otro más». Arlequín se alzó en los brazos del policía y cayó sobre él en medio de una salva de aplausos. Después, el actor extranjero hizo la célebre imitación de un muerto, cuya fama aún persiste en Putney. Resultaba casi imposible creer que una persona viva pareciese tan flácida. El atlético Arlequín lo meneó como un saco y lo retorció y lo empujó como un garrote indio, y todo mientras sonaban las melodías más enloquecedoras y absurdas al piano. Cuando Arlequín levantó al policía del suelo, el payaso tocó «Me despierto de soñar contigo», cuando se abalanzó sobre su espalda con mi fardo al hombro, y cuando finalmente Arlequín dejó caer al policía con un golpe de lo más convincente, el lunático del instrumento atacó un estribillo cuyas palabras al parecer eran «Le escribí una carta a mi amor y en el camino se me cayó». Al llegar a ese punto de anarquía mental, la vista del padre Brown se oscureció de todo, pues el magnate de la City, que estaba delante de él, se levantó cuán largo era y se puso a rebuscar en los bolsillos con desesperación. Luego se sentó, nervioso, sin parar de revolver, y volvió a levantarse. Durante un momento dio la impresión de que iba hacia las candilejas. Le lanzó una mirada fulminante al payaso que tocaba el piano y acabó saliendo en silencio de la habitación. El sacerdote solo había contemplado la farsa durante unos minutos, pero no la inelegante danza del aficionado Arlequín sobre su maravillosamente inconsciente enemigo. Con arte verdadero, aunque un poco rústico, Arlequín bailó despacio hacia atrás hasta salir por la puerta del jardín, lleno de esplendor lunar y de silencio. El improvisado disfraz de aquel papel de plata y joyas de fantasía reluciente entre las candilejas parecía cada vez más mágico y plateado a medida que se alejaba bailando bajo la luna brillante. El público lo despedía con una catarata de aplausos. Cuando Brown sintió que lo cogían bruscamente del brazo y le pedían en un susurro que fuera al despacho del coronel, siguió a su emplazador lleno de dudas, que no se disiparon ante la solemne comicidad de la escena del despacho. Se encontraba allí el coronel Adams, aún disfrazado de pantaleón, llevando sobre la frente la barba de ballena con la bolita en la punta, pero con sus pobres ojos teñidos de una tristeza tal que hubiese ensombrecido unas saturnales. Sir Leopold Fisher, apoyado en la repisa de la chimenea, resollaba bajo el peso del pánico. «Se trata de un asunto muy doloroso, padre Brown», anunció Adams. «La verdad es que esos diamantes que todos vimos por la tarde han desaparecido del bolsillo del frac de mi amigo. Y como usted, como yo», interrumpió el padre Brown con una amplia sonrisa, «estaba sentado justo detrás de él». «Ni se nos pasa por la cabeza sugerir semejante cosa», dijo el coronel Adams mirando con firmeza a Fisher, lo cual daba a entender que semejante cosa sí había sido sugerida. «Solo le pido que me preste la ayuda que cualquier caballero ofrecería». «Que es vaciar mis bolsillos», completó el padre Brown y procedió a hacerlo, sacando 7 peniques y medio chelín, un billete de regreso, un pequeño crucifijo de plata, un breviario y una barrita de chocolate. El coronel lo miró durante un rato y dijo luego: «¿Sabe? Preferiría ver el interior de su cabeza a ver el interior de sus bolsillos. Mi hija pertenece a su fe. Últimamente ella ha...» empezó, pero luego se calló. «Últimamente», gritó el viejo Fisher, «ha abierto la puerta de la casa de su padre a una feroz socialista, que declara sin pudor que no dudaría en robar a un hombre rico. Y este es el resultado. Aquí está el hombre rico menos rico». «Si quiere el interior de mi cabeza, puede verlo», afirmó el padre Brown un poco cansado. «Después podrá decir si ha valido la pena. Pero lo primero que observo en ese abandonado bolsillo es lo siguiente, que los hombres que roban diamantes no hablan de socialismo. Tienden más bien a denunciarlo», concluyó con recato.
Los otros dos se pusieron muy tiesos y el sacerdote continuó. Nosotros conocemos más o menos a esa gente. Ese socialista no robaría un diamante como tampoco robaría una pirámide. Debemos mirar hacia el único hombre que no conocemos, el que actuó como policía, Florian. Me pregunto dónde está en este preciso instante. Pantaleón se levantó de pronto y salió del despacho. Se produjo un interludio durante el cual el millonario no apartó los ojos del cura y el cura del breviario. Cuando Pantaleón volvió, dijo con entrecortada serenidad: «El policía yace sobre el escenario. El telón se ha levantado 6 veces y él continúa allí». El padre Brown soltó su libro y los miró con una expresión de derrumbamiento mental. Una luz empezó a brillar despacito en sus ojos grises y luego formuló una pregunta poco oportuna. «Por favor, discúlpeme, coronel, pero ¿cuándo murió su esposa?» «Mi esposa», replicó el atónito soldado, «murió hace 1 año y 2 meses. Su hermano James llegó 1 semana después y no pudo verla». El curita saltó como un conejo herido. «Vamos», exclamó con desacostumbrada emoción. «Vamos, tenemos que examinar a ese policía». Corrieron al escenario que tenía el telón bajo, separando bruscamente al pasar a Colombina y al payaso, que hablaban muy satisfechos entre susurros, y el padre Brown se inclinó sobre el postrado actor policía. «Cloroformo», afirmó levantándose. «No lo había imaginado hasta ahora». Se produjo un silencio de asombro y luego el coronel habló lentamente. «Por favor, explíquenos en serio qué significa todo esto». El padre Brown estalló de pronto en carcajadas. Paró y tuvo que esforzarse para contenerlas durante su respuesta. «Caballeros», dijo, «no tenemos mucho tiempo para hablar. Debo correr tras el criminal. Este inteligente cadáver con el que Arlequín bailó, lo estrujó y lo empujó, era...». La voz le falló de nuevo y volvió la espalda para marcharse. «¿Era?», inquirió Fisher. «Un policía de verdad», respondió el padre Brown y corrió hacia la oscuridad. Había agujeros y enramadas al fondo del frondoso jardín, donde los laureles y otros arbustos inmortales se recortaban contra el cielo zafiro y la luna de plata, incluso en la mitad del invierno, con colores cálidos como los del sur. El verde colorido de los ondeantes laureles, el vistoso índigo morado de la noche, la luna como un cristal monstruoso, crean un cuadro romántico casi irresponsable, y entre las altas ramas de los árboles del jardín trepa una extraña figura que no parece tan romántica como imposible. Reluce de sus pies a cabeza, como si lo cubriesen 1.000.000 de lunas. La luna real captura cada uno de sus movimientos y prende fuego a cada centímetro de su cuerpo, pero él se balancea, resplandeciente y victorioso, desde un árbol pequeño a otro alto, saltando de árbol en árbol, y solo se detiene cuando una sombra se desliza bajo el árbol más bajo y se dirige inequívocamente a él. «¿Y bien flambeado?», dice la voz. «Realmente parece una estrella fugaz, pero las estrellas fugaces siempre acaban cayendo». La figura brillante y plateada se inclina sobre los laureles y, segura de escapar, escucha a la figurita que le habla desde abajo. «Es lo mejor que ha hecho hasta ahora, flambeado. Inteligente venir desde Canadá con un billete de París, supongo, 1 semana después de la muerte de la señora Adams, cuando nadie estaba de humor para hacer preguntas. Más inteligente aún dar con la pista de las estrellas fugaces y el día preciso de la llegada de Fisher. Pero no hay inteligencia, sino mero genio en lo que siguió. Supongo que robar las piedras no supuso nada para usted. Puede haberlo hecho por arte de magia de 100 maneras aparte del subterfugio de ponerle un rabo de burro de papel al frac de Fisher. Pero en lo demás se ha eclipsado». La figura plateada que está entre las hojas de los árboles se queda como hipnotizada, aunque puede huir fácilmente, y contempla al hombre de abajo. «Oh, sí», dijo el hombre de abajo, «lo sé todo. Sé que no solo nos obligó a representar la pantomima, sino que la utilizó con un doble fin. Iba a robar las piedras tranquilamente, pero un cómplice le dio la noticia de que estaba usted bajo sospecha y de que un capacitado oficial de policía acudiría a capturarlo esa misma noche. Un ladrón vulgar habría agradecido la advertencia y habría huido. Pero usted es un poeta. Albergaba ya la inteligente idea de ocultar las joyas entre el resplandor de la bisutería de cena. Comprendió que si se disfrazaba de Arlequín, la aparición de un policía encajaría muy bien. El digno oficial salió de la comisaría de Putney para echarle el guante y cayó en la trampa más misteriosa del mundo. Cuando la puerta principal se abrió, entró en el escenario de una pantomima navideña, donde recibió patadas y porrazos y lo confundió Arlequín con sus bailes, en medio de las estentóreas carcajadas de las personas más respetables de Putney.
Oh, es lo mejor que ha hecho en su vida. Y ahora, ya puestos, devuélvame los diamantes. La rama verde en la que la resplandeciente figura se balanceaba hizo un ruido como de asombro, pero la voz continuó. Quiero que me los devuelva, Flambeau, y que renuncie a esta vida. Aún hay juventud, honor y humor en usted. No crea que durarán mucho en este negocio. Los hombres pueden establecer una especie de nivel para el bien, pero nadie ha sido capaz de establecer un nivel para el mal. Ese camino desciende cada vez más. El hombre amable bebe y se vuelve cruel. El franco mata y miente. He conocido a muchos hombres que empezaron como usted, siendo bandidos honrados, ladrones que robaban alegremente a los ricos, y acabaron hundidos en el lodo. Maurice Blum se inició como anarquista, como el padre de los pobres, y acabó convirtiéndose en un sucio espía, un soplón que todos utilizaban y despreciaban. Harry Burke emprendió su movimiento por la libertad del dinero con toda sinceridad y ahora vive a expensas de una hermana medio muerta de hambre y se dedica sin parar al brandy con soda. Lord Amber entró en la sociedad ilegal en una especie de gesto caballeresco y ahora se dedica al chantaje a instancias de los peores buitres de Londres. El capitán Barillon era el caballero de los fondos parisinos antes de usted. Murió en un manicomio, aullando de miedo por culpa de los soplones y los receptadores que lo habían traicionado y metido allí. Sé que el bosque se abre libre detrás de usted, Flambeau, y que en un abrir y cerrar de ojos podría fundirse con él como un mono. Pero un día será usted un viejo mono gris, Flambeau. Se sentará en su bosque libre con el corazón frío, a las puertas de la muerte, y las copas de los árboles estarán desnudas. Todo continuó tranquilo, como si el hombrecillo de abajo mantuviese al otro en el árbol por medio de una correa invisible, y siguió hablando. Sus pasos descendentes han comenzado. Se jactaba usted de no hacer nada mezquino, pero esta noche ha hecho algo mezquino. Deja que las sospechas recaigan sobre un joven honrado que ya tiene bastantes cosas en su contra, y lo está separando de la mujer que ama y que lo ama. Pero aún hará cosas más mezquinas antes de morir. Desde el árbol cayeron 3 resplandecientes diamantes sobre la hierba. El hombrecillo se encorvó para recogerlos, y cuando levantó la vista, la verde jaula del árbol estaba vacía, sin su pájaro de plata. La recuperación de las joyas, recogidas casualmente por el padre Brown, como siempre, culminó la velada con un clamoroso triunfo, y Sir Leopold, lleno de buen humor, incluso le dijo al sacerdote que, aunque él tenía miras mucho más amplias, respetaba a aquellos que por sus creencias optaban por vivir enclaustrados e ignorantes del mundo. Si valoran la literatura clásica narrada con voz humana y el cuidado que pongo en cada una de estas lecturas, los invito a suscribirse para seguir redescubriendo juntos a los grandes autores. Para quienes deseen dar un paso más y ayudarme a sostener este canal, pueden unirse como miembros a través del enlace en la descripción. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir rescatando estas joyas literarias. Gracias por acompañarme.